Bienvenidos a Hablando con la Verdad, un podcast donde abordaremos el tema del oficio de la reportería en Colombia y de un exponente tan importante como Ricardo Calderón, que ha pasado a la historia como el reportero invisible, descrito por Diego Garzón Carrillo en el biopic publicado por El Último en el 2022. Aunque en el mundo de los medios de comunicación colombianos, Ricardo Calderón se reconoce como una figura importante de la reportería investigativa, en el mundo cotidiano no es tan conocido, pues el periodista deportivo pasa como anónimo en todas sus investigaciones y es un personaje particularmente tímido y reservado. Se dice que Ricardo Calderón ingresó a la revista Semana, medio de comunicación considerado uno de los faros periodísticos de Colombia en el pasado, como periodista de deportes, y 25 años después llegó a su dirección. Pero no fue algo que sucedió por inercia. Calderón se embarcó en la formación de una carrera en la que aprendió las claves de su oficio y progresivamente se convirtió en uno de los reporteros de investigación más intrépidos de su país. Los casos más famosos revelados por el periodista van desde la exposición de la vida lujosa de los oficiales militares encarcelados por delitos de lesa humanidad, corrupción de parapolítica y el gran escándalo del espionaje en el DAS, en el que funcionarios de inteligencia participaron de escuchas telefónicas ilegales. Ricardo está vivo de milagro y nadie lo ha visto, por ahí, haciéndose aspavientos sobre su carrera. Hijo de policía, pasó la mayor parte de su infancia entre Medellín y Manizales, acompañando a su padre en los traslados que le hacían. Discreto por naturaleza, creció rodeado de hijos de comandantes, generales y demás integrantes de la milicia colombiana. De ahí era de esperarse que Calderón tomara el mismo rumbo que su papá. Sin embargo, el atentado del 89 al DAS, en donde su padre se salvó de milagro, cambió su perspectiva vocacional e incursó en la carrera de biología marina, solo para que un semestre después entrara a la Jorge Tadeo Lozano al programa de comunicación social Periodismo. Durante sus primeros años trabajando para la revista Semana, cubriría la sección de deportes, aunque no le interesase en lo absoluto esa industria. No obstante, un evento en 1998 le daría la oportunidad de empezar a incursionar en el periodismo investigativo, su verdadera vocación. Resulta que lo mandaron a cubrir la zona de extensión donde se llevó a cabo el proceso de paz fallido entre el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana y las FARC, el grupo guerrillero más antiguo del país. El 23 de octubre de ese año, Pastrana ordenó la desmilitarización de los municipios del departamento del Meta y Caquetá. Durante la temporada del 98 al 2005, Calderón publicaría sus primeras investigaciones sobre la participación de las FARC en secuestros de hijos de diplomáticos extranjeros, los lujos de los hijos de los guerrilleros en el exterior y el dossier secreto de las FARC, en donde se demostraba un plan elaborado creado por Daniel "el Loco" Barrera para asesinar al presidente Álvaro Uribe Vélez. El primer caso que expondremos será el de Tolemaida Resorts, un reportaje escrito y publicado en mayo de 2013 con pruebas fotográficas de cómo generales del ejército colombiano vivían gozando de un lujo sin igual con comodidades propias de un hotel de 5 estrellas en la cárcel clausurada de Tolemaida, Nilo. Para realizar las respectivas investigaciones, el periodista tuvo que infiltrarse en el más alto nivel del CRM, Centro de Reclusión Militar, y hacerse amigo de soldados que estaban encarcelados para poder entrar y reunir pruebas, de tal forma que pudo identificar exmilitantes como el sargento Hernández, mayor Montañez, el soldado Carrillo, coronel Hernando Pulido y sargento Castellanos, entre otros, quienes habían sido encarcelados por asesinato, crímenes relacionados con las autodefensas de Colombia y corrupción dentro de la institución. Al principio, el entonces coronel Óscar Naranjo, líder de las Fuerzas Armadas de ese momento, lo negó todo, pero después del informe preliminar tuvo que bajar la cabeza y aceptar las delincuencias por parte interna de la institución. Permanecer en el anonimato le gustaba, hacía posible su trabajo y le permitía proteger a las fuentes. En el oficio del periodismo no hay que creer en nada ni en nadie, pero oír todo y a todos siempre. Ricardo no tiene límites, que él con tal de conseguir una historia nada es lo suficientemente peligroso, recuerda la periodista Juanita León. El olor a muerte nunca se olvida. Antes del amanecer del 22 de noviembre del año 2000, un grupo de al menos 60 paramilitares llegaron en lanchas con la consigna de vengarse contra una población que, según ellos, auxiliaba al grupo guerrillero ELN en la Ciénaga Grande del Magdalena. 2 años antes, en la región petrolera del Magdalena Medio, las Autodefensas Unidas del Santander y Cesar, AUSAC,
asesinaron y desaparecieron a 32 víctimas alegando que habían llegado para combatir a las FARC y el ELN. Calderón se adentró en la zona de fuego con su fotógrafo de confianza, Carlos Vázquez, y descubrieron que los paras estaban reclutando menores de edad y casi fueron fusilados, pero el último les entregó las evidencias fotográficas para que los dejaran huir. Tiempo después, el reportero logró contactarse con Salvatore Mancuso, quien le brindó una entrevista en su casa en Montería para poder tener una comunicación fluida. En esta, el líder paramilitar le explicaba que por culpa de la guerrilla, de los secuestros en la zona y del robo del ganado, decidieron unirse a un grupo de ganaderos para defenderse. No era nada más que una manera de enfrentar la ausencia del Estado y más cuando los estaban golpeando tanto. En los siguientes 8 años se fueron destapando cada vez más nexos paramilitares relacionados con magistrados de las altas cortes y narcotraficantes. Mancuso relató que al menos 30% del Congreso mantuvo relaciones con los paras. Junto a una nueva fuente llamada el para llorón Federico Hernández, desentrañó el cómo la inteligencia del DAS utilizaba equipos de intercepción traídos de Estados Unidos para sonsacar información de los paras. Fue así como logró conseguir otra pieza sobre este tema. Partió de una investigación del propio DAS, en donde un detective recibió instrucciones de su jefe de poner una de las intercepciones telefónicas al servicio de Carlos Jiménez, alias Macaco, quien era un narco que le había comprado a Vicente Castaño, jefe máximo de las AUC, una especie de franquicia paramilitar que le permitió armar el entonces Bloque Central Bolívar. Dada la magnitud de acusaciones, Calderón se estaba acostumbrando a recibir cascadas de llamadas amenazándolo de muerte. Él simplemente las rechazaba y seguía con su trabajo. Tiempo después, varios líderes paramilitares como Don Berna y el Alemán contaron que Jorge Miguel Narváez, exdirector del DAS, asesoraba también a las AUC en las fincas de Carlos Castaño, dictando un curso que tenía un título resumiendo su postura ultraderecha, titulado ¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia? Hasta el mismo Mancuso pensaba que Narváez era muy radical. En una entrevista con alias Arroyave, el último confesaba que la lucha paramilitar sí era con justa causa y que los demás eran simplemente delincuentes. Antes de que Báez cayera, se descubrió que estaba conformando milicias urbanas, infiltrando a los jóvenes en las universidades públicas, y también quedaba el registro del pago a periodistas que trabajaban en regiones, 2 de ellos en Antioquia y Córdoba, que recibían un sueldo mensual para publicar lo que ellos necesitaban. Don Berna se entregó y Mancuso acusó a Calderón de traición. El jefe de redacción de la revista Semana le sugirió al periodista tomarse unas breves vacaciones porque el ambiente estaba bastante tenso. El proceso de paz con los paras desmovilizó a más de 30.000 hombres, pero se estima que menos de la mitad eran realmente combatientes. También, en un episodio que dejó comprometido al comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien huyó del país, el Frente Cacica, la Gaitana, las FARC, resultó siendo todo un fraude. A pesar de la presión, Calderón intentaba aliviar el estrés armando pequeños tanques de guerra para coleccionistas. Sin embargo, siempre sucumbía ante la tentación de pasar noches enteras leyendo expedientes judiciales. No sabe bailar y la música no le interesa de a mucho. Solo escucha radio en las mañanas. Su esposa Sonia le recriminaba el tiempo que invertía en las investigaciones y lo poco que cuidaba de sí mismo, porque aunque los dos estudiaron lo mismo, ella odiaba la profesión, pues le parecía que era un sinónimo de riesgo para su entorno. Calderón llegó a recopilar más de 8.000 horas de audio y video de líderes paramilitares ordenando delitos, teniendo claro el lema de que para publicar se necesitan pruebas, pues nunca puede solo basarse en un testimonio de una persona afirmando que otros cometían crímenes. Y el Día de la Madre del 2007, último año que pasaría con su mamá viva, publicó un informe titulado Te llamo desde la prisión, donde detalló cómo desde las cárceles los paramilitares mantenían negocios ilegales por medio de llamadas, correos electrónicos para ordenar compras de cargamentos de cocaína con personajes que supuestamente estaban desmovilizados. Justo un año después, el presidente Uribe intentó desmentir la publicación y extraditó a 12 de los máximos jefes de las AU con el argumento de que estaban incumpliendo los acuerdos y que seguían delinquiendo. En el 2006 logró publicar otra investigación llamada Falsos Positivos, en donde se demostró que más de 6.000 jóvenes campesinos en todo el país habían sido asesinados por oficiales del ejército, haciéndolos pasar por presuntos guerrilleros, al mando del entonces coronel Hernán Mejía. La fuente principal del caso fue alias Hop, quien fue asesinado luego de contar su testimonio. Pasado el oscuro episodio de los falsos positivos, entre el 2009 y el 2011, el reportero publicó más de 148 artículos denunciando las irregularidades cometidas por la
institución del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Trabajó arduamente junto a Paola Bermúdez, una espía estudiante de comunicación social, quien le conseguía fuentes para alimentar más el escándalo. La salud estaba decayendo. Las noches de insomnio le pasaron factura junto a una gastritis descomunal. Perdió más de 30 kilos. Se mantenía a punta de cigarrillos y café durante la investigación más ardua de su carrera. Sin embargo, seguía empecinado adelante en poner el DAS contra las cuerdas. Los que conocíamos a Ricardo lo veíamos en peligro, vulnerable, pero él no. Andaba sin escolta, se excedía, perdía la noción de los riesgos que corría. Creo que en un momento hizo cosas muy riesgosas. Yo personalmente decía, se pasó de la raya, recuerda Marta Ruiz. De las rutinarias amenazas contra su vida, llegaban coronas fúnebres a la revista y le llenaban de mensajes al contestador con frases como «Sabemos que volvió y lo vamos a matar, sapo hijueputa». El efecto dominó inició cuando se anunció una investigación formal contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, además de información confidencial que databa del 2004, cuando Jorge Noguera estaba al frente. Él creó, por sugerencia de Narváez, un grupo de operaciones especializado en vigilar y seguir a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con las políticas del gobierno Uribe. Lo bautizaron G3. Las misiones del trabajo del G3 tenían como objeto seguimientos a organizaciones o personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar sus acciones. Gracias a las revelaciones que venía haciendo, muchas agencias de inteligencia tomaron distancia y varias cortaron relaciones con su homóloga colombiana. La misión final del grupo de operaciones era garantizar un tercer mandato presidencial del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La orden era saber qué estaban pensando todos sobre el tema. Para evitar posibles interceptaciones por correo, Calderón utilizaba la práctica de correo muerto. Redactaba un mensaje pero no lo enviaba y lo dejaba en la papelera o en la carpeta de borrador. De esta forma, las fuentes accedían a este correo con las credenciales dadas por él y leían el mensaje para después eliminarlo o dejando uno nuevo. La publicación del artículo Chuzadas generó un revuelo sobre todo gubernamental, pues en el 2011, durante el primer mandato de Juan Manuel Santos, este dio la orden del cierre definitivo de la Agencia de Inteligencia Colombiana. Tiempo después se publica un libro escrito por el periodista Julián Martínez, donde recoge los hechos denunciados por Calderón, llenos de expedientes de la Fiscalía y de la Corte. No obstante, durante el año de publicación del artículo de Calderón, fiscales generales y agentes de inteligencia presentaron pruebas contundentes de un plan para asesinarlo. Atrapado entre la vida y la muerte, se le obligó a exiliarse a Inglaterra, pero como siempre, la obstinación fue mayor y volvió a Colombia solo unos días después. En mayo del 2010 publica el título de Se arma el rompecabezas, con la denuncia de la Matajari en la corte, bautizando a la detective que sedujo a hombres para conseguir información, infiltrándose en el alto tribunal durante 2 años y accediendo a expedientes de alto valor para jefes sobre la investigación por nexos con los paramilitares y de la yidis política, que expone cómo el ministro de Interior y otros 3 congresistas estaban a favor del proyecto de una constituyente que permitía que Uribe presentara una reelección. La liquidación del DAS es el resultado directo de la dedicación y la persistencia de un señor reportero, Ricardo Calderón. Recuerda hoy Daniel Coronel. La noche del 30 de octubre del 2013, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, Ricardo Calderón recibió, junto a su esposa Sonia, el premio Simón Bolívar a Vida y Obra. Soy el desconocido que recibe el premio más conocido de Colombia, escribió en el discurso que leyó esa noche. Era una noche de alegría y orgullo, pensó en su madre, quien había fallecido años antes, y pensó en lo orgullosa que ella estaría de verlo ahí. Años atrás, específicamente en el 2006, el paramilitar alias El Loco había montado toda una operación para asesinarlo. Este era un narcotraficante quien se había borrado las huellas dactilares para conseguir una nueva identidad, pero logró salir victorioso de esas amenazas y siguió adelante con sus investigaciones. Avanzada la mitad de los 2010, se atacaban constantemente a las publicaciones de los periodistas de la revista Semana, tildándolas de castrochavistas y acusando a los periodistas de guerrilleros. Ricardo le había prometido a Sonia renunciar al puesto, pero el estímulo del reconocimiento a su trabajo solo sirvió para que rectificara y fuera más riguroso, destapando casos de corrupción de instituciones gubernamentales. Para el 2020 lo nombraron director de la revista, pues había cumplido casi 30 años de servicio periodístico.
aunque simultáneamente seguía trabajando en otras investigaciones como chuzadas sin cuartos y carpetas secretas, mostrando interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores humanos. Para enero del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la solicitud de medidas cautelares al Estado colombiano para proteger la vida del periodista. Le asignaron 2 escoltas, quien Ricardo despidió días después. Su salud seguía agravando y tuvo que retirarse del puesto de director de la revista por problemas de seguridad y para intentar cuidar su ya dañada salud física. Según Ryszard Kapuscinski, para ser periodista se debe ser una buena persona. Y aunque Ricardo Calderón ya no es el joven temerario, arriesgado y meticuloso, es un ejemplo del amor al oficio, representando todo lo bueno que debe tener un periodista: saber hablar con la verdad.